Crónicas de Tinta presenta Choque de Reyes, capítulo 5. Antes de continuar con este interesante capítulo, te invito a que te suscribas y le des al like. También invitarte a que te pases por los otros libros que hay para ti. Serán de tu gusto. Sin más, empecemos. John. Según los viejos mapas de Sam, la aldea se llamaba Árbol Blanco. A John no le parecía ni que fuera una aldea. 4 casas ruinosas de una estancia cada una, edificadas con piedras sin cementar, y al lado un redil vacío y un pozo. El tejado de las casas era de hierba, y en vez de postigos en las ventanas había pieles andrajosas. Y sobre ellas se cernían las ramas blancas y las hojas color rojo oscuro de un arciano de proporciones monstruosas. Era el árbol más grande que John Nieve había visto jamás. El tronco tenía más de 3 varas de anchura, y las ramas eran tan largas y abundantes que la aldea entera quedaba a su sombra. Pero el tamaño no era tan inquietante como la cara. Sobre todo la boca, que no era un simple tajo, sino un hueco mellado en el que habría cabido una oveja. Pero esos huesos no son de oveja, y lo que hay entre las cenizas no es un cráneo de oveja. «Un árbol muy viejo», comentó Mormón desde su caballo con el ceño fruncido. «Viejo», asintió el cuervo posado en su hombro. «Viejo, viejo, viejo». «Y poderoso». John percibía claramente su poder. Thoren Smallwood, con su negra coraza y su cota oscura de malla, descabalgó junto al árbol. «Mirad qué cara. No me extraña que los hombres le tuvieran miedo cuando llegaron a Poniente. Me encantaría clavarle una buena hacha». «Mi señor padre decía que delante de un árbol corazón no es posible mentir», dijo John. «Los antiguos dioses saben cuando mienten los hombres». «Lo mismo creía mi padre», dijo el viejo oso. «Quiero ver de cerca ese cráneo». John desmontó. Llevaba cruzada a la espalda la funda de cuero negro de Garra, la espada de doble filo que el viejo oso le había entregado cuando le salvó la vida. Era de mano y media, se podía blandir con una mano o con las dos, y en algunos sitios llamaban a aquellas armas espadas bastardas. «Una espada bastarda para un bastardo», bromeaban sus compañeros. El puño se lo habían hecho nuevo para él, con un pomo en forma de cabeza de lobo de piedra blanca, pero la hoja era de acero valirio, antigua, ligera y con un filo letal. Se arrodilló e introdujo la mano enguantada en las fauces. El interior del hueco estaba rojo de savia seca y ennegrecido por el fuego. Debajo del cráneo vio otro más pequeño, sin mandíbula. Estaba medio enterrado en cenizas y fragmentos de hueso. Le llevó el cráneo a Mormont, y el viejo oso lo cogió entre ambas manos y examinó las cuencas vacías. «Los salvajes queman a sus muertos. Eso siempre lo hemos sabido. Ojalá les hubiéramos preguntado por qué cuando aún había a quien preguntárselo». John Nieve recordó al espectro que se había levantado, con los ojos de un azul brillante en el rostro blanco y muerto. Él sabía por qué, no le cabía duda. «Ojalá los huesos hablaran», gruñó el viejo oso. «¿Cuántas cosas podría contarnos este tipo? ¿Cómo murió? ¿Quién lo quemó? ¿Y por qué? ¿A dónde se han ido los salvajes?». Suspiró. «Se dice que los hijos del bosque podían hablar con los muertos, pero yo no». Tiró el cráneo a la boca del árbol, donde cayó levantando una nube de cenizas finas. «Registrad todas esas casas. Gigante, tú súbete a este árbol a ver qué ves. Haré que traigan a los perros. Con un poco de suerte, esta vez el rastro será más fresco». Por su tono de voz no tenía muchas esperanzas al respecto. Cada casa la revisaron 2 hombres para asegurarse de que no se pasaba nada por alto. A John le tocó ir con el adusto Edison Tolet, un escudero de pelo blanco, flaco como una lanza, al que los demás hermanos llamaban Ed el Penas. «Por si fuera poco que los muertos se levantaran y caminaran», comentó a John mientras atravesaban la aldea, «ahora el viejo oso quiere que también hablen. De eso no puede salir nada bueno, te lo digo yo.
Además, ¿quién te dice que los huesos no mentirían? ¿Acaso la muerte hace que un hombre sea más sincero? ¿O siquiera más listo? Seguro que los muertos son muy aburridos, siempre quejándose de tonterías, que si el suelo está muy duro, que si me merecía una lápida más grande, que por qué ese tiene más gusanos que yo. John tuvo que agacharse para cruzar una puerta baja. Dentro, el suelo era de tierra. No había muebles ni ningún otro rastro de que allí hubiera vivido alguien, aparte de unas cenizas situadas bajo el agujero para el humo del techo. «Como vivienda es deprimente», dijo. «La casa donde nací se parecía mucho a esta», declaró Ed el Penas, «y aquellos fueron mis mejores años. Luego llegaron tiempos difíciles». En un rincón de la casa había un montón de paja sucia que parecía un lecho. Ed lo miró con nostalgia. Daría todo el oro de Roca Casterly por volver a dormir en una cama. ¿Eso te parece una cama? Si es más blanda que el suelo y tiene un techo encima, me parece una cama. Ed el Penas olisqueó con acento agudo el aire. «Huele a excrementos». «A excrementos viejos», dijo John. El olor era muy tenue. Parecía que la casa llevaba abandonada bastante tiempo. Se arrodilló y rebuscó con las manos entre la paja por si había algo escondido en ella, y luego revisó a conciencia las paredes. No tardó demasiado. «Aquí no hay nada». Nada era tal como él había esperado. Árbol Blanco era la cuarta aldea por la que pasaban, y en todas se repetía la misma situación. Los habitantes se habían marchado, habían desaparecido con sus escasas pertenencias y los pocos animales que tuvieran. En ninguno de los pueblos encontraron señales de que hubiera habido un ataque. «¿Tú qué crees que les pasó?», preguntó John. «Algo peor de lo que podamos imaginar», sugirió Ed el Penas. «Bueno, quizá yo sí podría imaginarlo, pero no me apetece. Ya es bastante malo saber que uno se encamina hacia un final espantoso, no hace falta pasarse el tiempo pensando en ello». Cuando salieron, había 2 perros olisqueando en torno a la puerta. Otros corrían por el pueblo. Chet los maldecía a gritos, con esa rabia que nunca parecía abandonarlo. La luz que se filtraba entre el follaje rojizo del arciano hacía que los forúnculos de su rostro parecieran más inflamados que de costumbre. Al ver a John, entrecerró los ojos. No había afecto entre ellos. La revisión del resto de las casas tampoco había dado ningún fruto. «Nadie», graznó el cuervo de Mormont, que revoloteó entre las ramas del arciano para ir a posarse sobre ellos. «Nadie, nadie, nadie». Hace apenas un año había salvajes en Árbol Blanco. Thoren Smallwood, ataviado con la brillante cota de malla negra y la coraza repujada de Sir Jeremy Ricker, tenía más aspecto de señor que Mormont. Llevaba una gruesa capa con ribetes de marta cibelina cerrada con un broche de plata con la forma de los martillos cruzados de los Ricker. La capa también había sido de Sir Jeremy, pero el espectro había acabado con él, y la guardia de la noche no desperdiciaba nada. «Hace apenas un año, Robert era el rey, y el reino estaba en paz», señaló Harman Buckwell, el recio e impasible jefe de los exploradores. «En un año pueden cambiar muchas cosas». «Una cosa sí que no cambia», declaró Sir Mallador Locke. «Si hay menos salvajes, hay menos problemas. No sé qué les habrá pasado, pero no pienso llorar por ellos. Son una panda de ladrones y asesinos, del primero al último». John oyó un crujido entre las hojas del arciano. 2 ramas se separaron, y divisó a un hombrecillo que se movía entre ellas con la agilidad de una ardilla. Bedwick medía poco más de 3 codos y medio, pero los mechones canosos de su cabello delataban su verdadera edad. Los demás exploradores lo llamaban gigante. Se sentó en una rama sobre ellos. «Hay agua al norte», les dijo. «Puede que sea un lago. Al oeste se ven unas colinas de sílex, no son muy altas. No se ve nada más, mis señores». «Podríamos acampar aquí esta noche», sugirió Smallwood. El viejo oso alzó la vista, buscando un atisbo de cielo entre las ramas blancas y las hojas rojas del arciano. «No», replicó. «¿Cuánto tiempo de luz nos queda, gigante?» «3 horas, mi señor». «Seguiremos hacia el norte», decidió Mormont.
Si llegamos a ese lago, podremos acampar junto a la orilla y tal vez pesquemos unos cuantos peces para cenar. John, tráeme papel. Ya va siendo hora de que le escriba al maestre Aemon. John sacó de su alforja pergamino, pluma y tinta y se lo llevó todo al Lord Comandante. En Árbol Blanco, garabateó Mormont, la cuarta aldea, todas desiertas, los salvajes han desaparecido. Busca a Tarly, que se encargue de que esto salga cuanto antes, dijo al tiempo que le tendía el mensaje a John. Silbú y su cuervo descendió revoloteando para posarse en la cabeza de su caballo. Maíz, sugirió el ave, meciendo la cabeza. El caballo relinchó. John montó a lomos de su caballo, un animal pequeño y resistente, le hizo dar la vuelta y se alejó al trote. Más allá de la sombra del gran arciano estaban los hombres de la guardia de la noche, bajo las ramas de árboles más pequeños, cuidando de sus caballos, mascando tiras de carne en salazón, meando, rascándose y charlando. Cuando se dio la orden de emprender la marcha de nuevo, las conversaciones cesaron y todos montaron de nuevo. Los exploradores de Jarman Buckwell iban adelantados y la vanguardia comandada por Thoren Smallwood encabezaba la columna. Luego iban el viejo oso, con el grueso de las fuerzas, Ser Mallador Locke, con el convoy de equipaje y suministros, y por fin Ser Otin Withers al mando de la retaguardia. En total, 200 hombres y 300 monturas. Durante el día seguían los senderos de los animales y los lechos de los arroyos, los caminos de exploradores que los adentraban cada vez más en la espesura de hojas y raíces. Por la noche acampaban bajo el cielo estrellado y contemplaban el cometa. Los hermanos negros habían partido del Castillo Negro con un excelente estado de ánimo, intercambiando chistes y anécdotas, pero en los últimos días el silencio amenazador del bosque los había ensombrecido a todos. Las bromas escaseaban cada vez más y los nervios estaban a flor de piel. Ninguno habría reconocido que tenía miedo, al fin y al cabo eran hombres de la guardia de la noche, pero a John le resultaba evidente que estaban inquietos. 4 aldeas desiertas y ni rastro de los salvajes, hasta los animales habían escapado. Incluso los exploradores más veteranos estaban de acuerdo en que el bosque encantado nunca había parecido más encantado. Mientras cabalgaba, John se quitó el guante para que le diera el aire en los dedos quemados. Están horribles. De repente lo asaltó el recuerdo de cómo solía revolverle el pelo a Arya, su flaca hermanita. Se preguntaba cómo estaría la niña, y lo invadió la tristeza al pensar que tal vez no volviera a revolverle el pelo. Flexionó la mano, abriendo y cerrando los dedos. Sabía muy bien que si dejaba que la mano de la espada se le pusiera rígida y torpe, podía suponer su final. Al otro lado del muro hacía falta una espada. Encontró a Samuel Tarly con los otros mayordomos abrevando a las monturas. Tenía 3 a su cargo, la suya y 2 caballos de carga, cada uno de los cuales llevaba una gran jaula de mimbre y alambre llena de cuervos. Al sentir que John se aproximaba, los pájaros batieron las alas y empezaron a chillar. Algunos de los graznidos se parecían sospechosamente a palabras. ¿Los has estado enseñando a hablar?, preguntó a Sam. Un poco. Hay 3 que ya saben decir nieve. Ya me parecía demasiado que hubiera uno que graznara mi nombre, replicó John. Y la nieve no es lo mejor que se puede encontrar un hermano negro. En el norte, la nieve y la muerte a menudo llegaban juntas. ¿Había algo en Árbol Blanco? Huesos, cenizas y casas vacías. John le tendió a Sam el rollo de pergamino. El viejo oso quiere enviarle un mensaje a Aemon. Sam sacó un pájaro de una de las jaulas, le acarició las plumas y le ató el mensaje. «Vuela a casa, valiente», le dijo. «¿A casa?» El cuervo le graznó algo ininteligible y Sam lo lanzó al aire. El pájaro batió las alas y se perdió entre los árboles. «Ojalá pudiera llevarme a mí». «¿Todavía?» «Bueno», suspiró Sam. «Sí, pero no tengo tanto miedo como al principio, de verdad». La primera noche, cada vez que alguien se levantaba a orinar, pensaba que eran los salvajes, que venían a cortarme la garganta.
Me daba pánico cerrar los ojos por si no volvía a abrirlos. Pero bueno, al final llegó el amanecer. Consiguió esbozar una sonrisa desvaída. Soy cobarde, pero no idiota. Estoy magullado, me duele la espalda de tanto cabalgar y de dormir en el suelo, pero ya casi no tengo miedo. Mira. Extendió una mano para que John viera que no le temblaba. He estado trabajando en mis mapas. «Qué extraño es el mundo», pensó John. Del muro habían partido 200 valientes, y el único que no tenía cada vez más miedo era Sam, el cobarde confeso. «A este paso aún vamos a hacer de ti un explorador», bromeó. «No, si al final querrás ser oteador, como Gren. ¿Quieres que se lo diga al viejo oso? Ni se te ocurra». Sam se subió la capucha de la enorme capa negra y montó torpemente a lomos de su caballo. Era de labranza, grandote, lento y torpe, pero podía cargar con su peso mejor que las monturas más pequeñas de los exploradores. Tenía la esperanza de que nos quedáramos a pasar la noche en la aldea. Habría estado bien volver a dormir a cubierto. Pocos techos para tantos hombres. John montó de nuevo, sonrió a Sam en gesto de despedida y se alejó a caballo. La columna ya se había puesto en marcha, de modo que rodeó la aldea para evitar el atasco. Ya estaba harto de árbol blanco. Fantasma apareció entre los arbustos de manera tan repentina que su caballo se asustó y se encabritó. El lobo blanco se alejaba mucho de la columna para cazar, pero no parecía tener más suerte que los cazadores que Smallwood enviaba en busca de piezas. Los bosques estaban tan desiertos como las aldeas, según le había comentado Diwen una noche junto a la hoguera. «Somos un grupo muy grande», había señalado John. «Seguro que hemos asustado a los animales con todo el ruido que hacemos». «De que se han asustado de algo, no me cabe duda», había contestado Diwen. Una vez el caballo se calmó, Fantasma trotó a su lado sin problemas. John alcanzó a Mormont mientras rodeaba un arbusto espinoso. «¿Ha enviado el pájaro?», preguntó el viejo oso. «Sí, mi señor, Sam los está enseñando a hablar». «Ya se arrepentirá». El viejo oso soltó una carcajada burlona. «Los condenados bichos hacen mucho ruido y no dicen nada que valga». Cabalgaron en silencio. Al final, John lo rompió. «Si mi tío descubrió que todas estas aldeas estaban desiertas, habría querido averiguar por qué», terminó Lord Mormont en su lugar. «Y puede que algo o alguien no quisiera que lo averiguase. Bueno, cuando Corin se reúna con nosotros, seremos 300. Si algún enemigo nos espera, no le resultará fácil enfrentarse a nosotros. Los encontraremos, John, te lo prometo. O ellos nos encontrarán a nosotros», pensó John. Arya. El río era una cinta verde azulada que brillaba bajo el sol de la mañana. En las aguas bajas de las orillas crecían juncos abundantes, y Arya vio una culebra de agua que zigzagueaba bajo la superficie, dejando a su paso una estela de ondas. Sobre ellos, un halcón volaba trazando lentos círculos. Parecía un lugar muy tranquilo, hasta que Kos divisó el cadáver. «Ahí, entre los juncos», señaló con el dedo, y Arya lo vio. Era el cuerpo de un soldado, informe e hinchado. La embarrada capa verde se le había quedado enganchada a un tronco podrido, y un banco de pececillos plateados le estaba mordisqueando el rostro. «Ya os dije que había muertos», proclamó Lomi. «Se notaba el sabor en el agua». Al ver el cadáver, Yoren escupió. «Dober, ve a ver si lleva algo que valga la pena. La cota de malla, el cuchillo, alguna moneda, lo que sea». Picó espuelas a su montura para adentrarse en el río, pero el caballo se debatía contra el lodazal, y más allá de los juncos, las aguas eran más profundas. Furioso, con el caballo cubierto de limo hasta las rodillas, Yoren tuvo que retroceder. «Por aquí no se puede cruzar. Kos, vendrás conmigo río arriba, vamos a buscar un vado. Herren, tú ve río abajo, los demás esperadnos aquí, poned un guardia». Dober encontró una bolsita de cuero colgada del cinturón del cadáver. Dentro había 4 monedas de cobre y un mechón de cabello rubio atado con una cinta roja. Lomi y Tarver se desnudaron y chapotearon en el agua. Lomi cogió puñados de lodo y se los tiró a Pastel Caliente al grito de «¡Pastel de barro! ¡Pastel de barro!».
En la parte trasera de su carromato, Rorge les lanzaba maldiciones y amenazas, y les ordenaba que lo desencadenaran, ya que no estaba Joren, pero nadie le prestó atención. Kurtz atrapó un pez con las manos. Arya se fijó en cómo lo hacía. Se situaba en aguas bajas, tranquilo como las aguas en calma, y movía la mano, rápida como una serpiente, cuando se le acercaba un pez. No parecía tan difícil como atrapar gatos. Los peces no tenían zarpas. Ya era mediodía cuando regresaron los demás. Woz informó sobre un puente de madera, unos 800 pasos río abajo, pero lo habían quemado. Joren sacó una hoja amarga del fardo. Con suerte podríamos hacer nadar a los caballos, tal vez hasta a los burros, pero no hay manera de cruzar con los carromatos. Y al norte y al oeste hay humo, más incendios. Quizá nos interese seguir a este lado del río. Cogió un palo y dibujó en el barro un círculo del que salía una línea. Esto es el ojo de dioses, con el río que corre hacia el sur. Nosotros estamos aquí. Hizo un agujero junto a la línea del río bajo el círculo. No podemos dar un rodeo por la orilla oeste del lago como había pensado. Por el este volveríamos al camino real. Movió el palo hasta el punto donde la línea cortaba el círculo. Por lo que recuerdo, aquí hay una ciudad. La fortaleza es de piedra, el asentamiento de un señor menor. Apenas un torreón, pero tendrán un guardia y quizá 1 o 2 caballeros. Si seguimos el río hacia el norte, llegaremos antes de que anochezca. Tendrán barcos, así que venderé todo lo que tengamos para contratar uno. Recorrió con el palo el círculo que representaba el lago de arriba a abajo. Con la ayuda de los dioses tendremos vientos favorables y cruzaremos el ojo de dioses hasta Villa Harren. Clavó la punta en la parte superior del círculo. Aquí podremos comprar nuevas monturas o refugiarnos en Harrenhal. Son los dominios de Lady Went, que siempre ha sido amiga de la guardia. Pero en Harrenhal hay fantasmas, dijo Pastel Caliente con los ojos abiertos de par en par. Joren escupió. Eso para tus fantasmas. Tiró el palo al barro. Todos a caballo. Arya recordaba las historias que solía contarles la vieja Tata sobre Harrenhal. El malvado rey Harren se había hecho fuerte entre sus muros, de manera que Aegon atacó con sus dragones y transformó el castillo entero en una pira. Según la Tata, los espíritus en llamas seguían hechizando los torreones ennegrecidos. Algunas veces los hombres se acostaban en sus lechos y por la mañana los encontraban muertos, quemados. En realidad, Arya no se creía nada de aquello, y además eran cosas que habían pasado hacía mucho tiempo. Pastel Caliente era tonto. En Harrenhal no habría fantasmas, habría caballeros. Arya podría decirle a Lady Went quién era de verdad, y los caballeros la llevarían a su casa y cuidarían de ella. Para eso estaban los caballeros, para cuidar de la gente, sobre todo de las mujeres. A lo mejor Lady Went ayudaba también a la niña llorona. El sendero del río no era el camino real, pero no estaba tan mal, y para variar, los carromatos podían rodar sin problemas. Divisaron la primera casa 1 hora antes del ocaso. Era una edificación pequeña, acogedora, con techo de paja y rodeada de trigales. Joren se adelantó y saludó a gritos, pero no obtuvo respuesta. Puede que estén muertos, o que se escondan. Dober, Reisen, venid conmigo. Los 3 hombres entraron en la casa. «Se han llevado todos los cacharros, no hay ni una moneda», murmuró Joren cuando volvieron. «Tampoco hay animales, seguro que se han escapado, quizá nos los encontramos en el camino real». Al menos, la casa y los campos no estaban quemados y no había cadáveres. Tarver encontró en la parte de atrás un huerto. Recogieron rábanos y cebollas y llenaron un saco con coles antes de partir. Un poco más adelante vieron la cabaña de un guardabosques, rodeada de árboles viejos y troncos en montones ordenados para hacerlos leña, y poco más allá una choza desvencijada en el río, elevada sobre soportes de madera. Ambas estaban desiertas. Pasaron junto a más campos sembrados, en los que el trigo, el maíz y la cebada maduraban al sol, pero no había hombres apostados en los árboles, ni vigilando los linderos armados con guadañas.
Por último, avistaron la ciudad. Consistía en un puñado de casas blancas que se alzaban en torno a los muros de la fortaleza, un gran septo con tejado de madera, el torreón del señor sobre un pequeño altozano al oeste, y ni rastro de seres humanos. Yoren, a caballo, miraba aquello con el ceño fruncido. «Esto no me gusta», dijo, «pero aquí estamos. Iremos a echar un vistazo. Con mucho cuidado. Puede que los habitantes estén escondidos, o quizás se dejaran atrás algún barco o armas que nos podrían ser útiles». El hermano negro eligió a 10 para que se quedaran guardando los carromatos y a la niña llorona, y dividió a los demás en 4 grupos de 5 miembros cada uno, para registrar la ciudad. «Estad bien atentos», les advirtió antes de dirigirse hacia la torre para ver si había algún rastro del señor o de sus guardias. Arya formaba equipo con Gendry, Pastel Caliente y Lomi. Woz, achaparrado y barrigón, había trabajado una vez de remero en una galera, así que era lo más parecido a un marinero que tenían. Por tanto, Yoren les encargó bajar con él hasta el lago para ver si encontraban algún barco. Mientras cabalgaban entre las silenciosas casas blancas, a Arya se le puso la piel de gallina en los brazos. Aquella ciudad desierta la asustaba casi más que la fortaleza quemada donde habían encontrado a la niña llorosa y a la mujer manca. ¿Por qué había huido la gente, dejando atrás sus hogares y sus campos? ¿Qué la había asustado tanto? El sol se estaba poniendo por el oeste y las casas proyectaban largas sombras oscuras. Un ruido repentino hizo que Arya hiciera ademán de desenvainar a aguja, pero solo era un postigo que el viento sacudía. Tras viajar por los espacios abiertos del río, el confinamiento de la ciudad le ponía los nervios de punta. Cuando divisó el lago, más allá de las casas y los árboles, Arya azuzó al caballo con las rodillas y pasó al galope junto a Woz y a Gendry. Salió a la extensión de hierba que había junto a la orilla pedregosa. El sol poniente hacía que la superficie tranquila de las aguas brillaba como una lámina de cobre batido. Era el lago más grande que había visto en su vida. No se divisaba la otra orilla. A la izquierda había una posada de forma irregular, edificada en el mismo lago sobre grandes pilares de madera. A su derecha, un largo atracadero se adentraba en el lago, y más hacia el este se veían otros muelles, como si la ciudad extendiera sus dedos de madera. Pero el único barco a la vista era un bote de remos volcado en las rocas, bajo la posada, con el fondo completamente podrido. «Se los han llevado», dijo Arya, desmoralizada. «¿Qué iban a hacer?» «Hay una posada», les dijo Lomi a los demás cuando los alcanzaron. «¿Creéis que habrán dejado algo de comida o cerveza?» «Vamos a ver», sugirió Pastel Caliente. «Dejaos de posadas», gruñó Woz, «y Yoren nos ha dicho que buscáramos un barco». «Se han llevado los barcos», Arya estaba segura, sin saber bien por qué. Aunque registraran la ciudad de arriba abajo, no encontrarían más que el bote volcado. Abatida, descabalgó y se arrodilló junto al lago. El agua le lamió las piernas. Había unas cuantas luciérnagas de lucecillas parpadeantes. Las aguas verdes eran cálidas como lágrimas, pero no sabían a sal. Sabían a verano, a barro y a cosas que crecían. Arya metió la cabeza para lavarse el polvo, la suciedad y el sudor del viaje. Cuando la levantó de nuevo, le corrieron regueros por el cuello y por la espalda. Fue agradable. Le habría gustado poder quitarse la ropa y nadar en las aguas cálidas, como una nutria. Quizá podría llegar nadando a Invernalia. Woz la estaba llamando a gritos para que colaborase en la búsqueda, de manera que obedeció y registró los cobertizos para guardar los botes mientras su caballo pastaba en la orilla. Encontraron unas cuantas velas, algunos clavos, cubos de brea endurecida y una gata con una camada de gatitos recién nacidos, pero ni rastro de embarcaciones. Cuando Yoren y los demás reaparecieron, la ciudad estaba ya tan oscura como un bosque cualquiera. «La torre está desierta», dijo. «El señor se ha marchado, puede que a luchar o tal vez a poner a salvo a los suyos, quién sabe. No hay ni un caballo ni un cerdo en toda la ciudad, pero algo comeremos. He visto un ganso suelto y unos cuantos pollos, y en el ojo de dioses hay pescado abundante». «También se llevaron las embarcaciones», informó Arya. «Podríamos arreglar el fondo de aquel bote de remos», dijo Kos.
Solo cabríamos 4, dijo Yoren. Hay clavos, señaló Lomi, y árboles por todas partes. Podríamos construir barcos. ¿Y tú sabes construir barcos, hijo de tintorero? Yoren escupió. Lomi lo miró sin expresión. Pues una balsa, sugirió Hendry. Una balsa la construye cualquiera, y buscaríamos pértigas para guiarla. El lago es demasiado profundo para atravesarlo con pértigas, dijo Yoren, después de quedarse un rato pensativo. Pero si nos quedáramos en las aguas bajas de la orilla, aunque tendríamos que abandonar los carromatos, puede que fuera lo mejor, lo pensaré esta noche. ¿Podemos dormir en la posada?, preguntó Lomi. No, replicó el anciano. Dormiremos en la fortaleza, con las puertas atrancadas. Cuando duermo, me gusta tener alrededor paredes bien sólidas. No deberíamos quedarnos aquí, barbotó Arya, sin poder contenerse. Los habitantes se marcharon, huyeron todos, incluido su señor. «Arry tiene miedo», anunció Lomi entre rebuznos de risa. «No tengo miedo», replicó ella, «pero es verdad, se marcharon». «Chico listo», dijo Yoren. «Lo que importa es que los que vivían aquí estaban en guerra, les gustara o no. Nosotros no. La Guardia de la Noche no toma partido, así que nadie es nuestro enemigo. Ni nuestro amigo», pensó Arya, aunque en aquella ocasión consiguió controlarse y no decirlo en voz alta. Lomi y los demás la estaban mirando y no quería parecerles cobarde. Las puertas de la fortaleza estaban tachonadas con clavos de hierro. Dentro encontraron un par de barras de hierro del tamaño de árboles pequeños. Había agujeros en el suelo y abrazaderas metálicas en la puerta. Cuando pasaron las barras por las abrazaderas, quedaron formando una gran X. Una vez exploraron la fortaleza de arriba a abajo. Yoren anunció que no era precisamente la fortaleza roja, pero sí mejor que la mayoría, y les serviría perfectamente para una noche. Los muros eran de piedra basta sin mortero, de casi 5 varas de altura, con una pasarela de madera entre las almenas. Había una poterna al norte, y Gerren descubrió una trampilla bajo la paja de un viejo cobertizo de madera, que cubría un túnel largo y serpenteante. Lo siguió un buen trecho bajo tierra y fue a salir al lago. Yoren los hizo empujar un carromato para situarlo sobre la trampilla, de manera que nadie pudiera entrar por allí y sorprenderlos. Los dividió en 3 grupos para montar las guardias y envió a Tarver, a Kurth y a Kutjak a la torre abandonada para vigilar desde lo alto. Kurth tenía un cuerno de caza y lo haría sonar en caso de que los amenazara algún peligro. Metieron en la fortaleza los carromatos y los caballos y atrancaron las puertas. El granero era una edificación destartalada en la que habría cabido la mitad de los animales de la ciudad. El refugio, donde los habitantes se metían en momentos de peligro, era un edificio aún más grande, de piedra, bajo y alargado, con tejado de paja. Kos salió por la poterna y regresó con el ganso y 2 pollos, y Yoren dio permiso para que se encendiera una hoguera. Dentro de la fortaleza había una gran cocina, aunque se habían llevado todas las cazuelas y calderos. Les tocó cocinar a Gendry, Dober y Arya. Dober le ordenó a Arya que desplumara las aves, mientras Gendry cortaba leña. «¿Por qué no puedo cortar leña yo?», preguntó, pero nadie le hizo caso. Con gesto hosco se sentó a desplumar un pollo, mientras Yoren afilaba el puñal con una piedra de amolar. Cuando la cena estuvo lista, Arya comió un muslo de pollo y un trozo de cebolla. Nadie tenía ganas de hablar, ni siquiera Lomi. Después, Gendry se apartó del resto para sacarle brillo a su yelmo. Por la expresión de su rostro, era como si ni siquiera estuviera allí. La niña llorona gemía y sollozaba, pero cuando Pastel Caliente le dio un trocito de ganso, lo devoró y se quedó esperando más. A Arya le había correspondido la segunda guardia, de manera que se buscó un colchón de paja en el refugio. Le costaba dormirse, así que le pidió prestada la piedra de amolar a Yoren para afilar a aguja. Syrio Forel le había dicho que una espada roma era como un caballo cojo. Pastel Caliente se acuclilló junto a su colchón y la observó trabajar. «¿De dónde has sacado una espada tan buena como esa?», preguntó. Al ver la mirada que le lanzó Arya, alzó las manos en gesto defensivo. «No he dicho que la robaras, solo quería saber de dónde la has sacado, nada más». «Me la regaló mi hermano», murmuró. «No sabía que tuvieras un hermano».
Arya dejó de afilar la espada un instante para rascarse por debajo de la camisa. En la paja había pulgas, aunque no había motivo para que se preocupase por unas pocas más. «Tengo muchos hermanos. ¿De verdad? ¿Son mayores que tú o más pequeños? No debería hablar de esto. Yoren me dijo que tuviera la boca cerrada». «Mayores», mintió, «y ellos también tienen espadas enormes, y me enseñaron a matar a los que me molestaban». «Estaba hablando contigo, no molestándote». Pastel Caliente se alejó, y Arya se acurrucó en la paja. Desde el otro lado del refugio le llegaban los gimoteos de la niña llorona. ¿Por qué no se calla? ¿Por qué se pasa el día llorando? Debió de quedarse dormida, aunque no recordaba haber cerrado los ojos. Soñó con un lobo que aullaba, y el sonido era tan espantoso que se despertó de repente. Se sentó en la paja, con el corazón latiéndole a toda velocidad. «Pastel, despierta». Se puso en pie y empezó a calzarse. «Woz, Gendry, ¿no lo habéis oído?». A su alrededor, los hombres y los muchachos se movieron y se incorporaron en sus lechos de paja. «¿Qué pasa?», preguntó Pastel Caliente. «¿Que si hemos oído qué?», quiso saber Gendry. «Arry ha tenido una pesadilla», dijo alguno. «No, de verdad, lo he oído», insistió. «Era un lobo». «Arry tiene lobos en la cabeza», se burló Lomi. «Que aúllen lo que quieran», le dijo Gerren. «Están fuera y nosotros dentro». «Nunca se ha sabido de un lobo que pudiera asaltar una fortaleza», acordó Woz. «Pues yo no he oído nada», insistió Pastel Caliente. «Era un lobo», les gritó al tiempo que se ponía la segunda bota. «¡Pasa algo! ¡Viene alguien! ¡Levantaos!». Antes de que tuvieran ocasión de abuchearla de nuevo, el sonido les llegó a todos, vibrando en la noche. Pero no era el aullido de un lobo, sino el cuerno de caza de Kurtz que daba la señal de peligro. En un instante, todos estuvieron de pie, vistiéndose y echando mano de las armas que poseían. Arya corrió hacia la puerta en el momento en que el cuerno sonaba de nuevo. Al pasar junto al granero, Mordedor tironeó de sus cadenas con rabia, y Jaqen H'ghar la llamó desde la parte trasera de su carromato. «Chico, chico guapo, es guerra, guerra roja. Suéltanos, chico, uno puede luchar, chico». Arya no le hizo caso y siguió corriendo. Para entonces ya oía el piafar de los caballos y los gritos al otro lado del muro. Subió a trompicones a la pasarela. Las almenas eran demasiado altas o Arya demasiado baja. Tuvo que meter los dedos de los pies entre las piedras para poder ver por encima. Por un momento le pareció que la ciudad se había llenado de luciérnagas. Luego se dio cuenta de que eran hombres con antorchas que galopaban entre las casas. Vio cómo prendían fuego a un tejado de paja y las llamas lamían el vientre de la noche con lenguas anaranjadas. Luego hubo otro incendio y otro más, y pronto hubo fuego por todas partes. «¿Cuántos?», preguntó Gendry al llegar junto a ella con el yelmo puesto. Arya trató de contarlos, pero cabalgaban demasiado deprisa, y las antorchas giraban en el aire cuando las lanzaban a las casas. «100», dijo, «o 200, no sé». Alcanzó a oír los gritos por encima del rugido de las llamas. «No tardarán en venir a por nosotros». «Mira», señaló Gendry, una columna de jinetes avanzaba entre los edificios en llamas hacia la fortaleza. El fuego arrancaba destellos de los yelmos de metal y salpicaba las corazas y cotas de malla con reflejos amarillos y anaranjados. Uno llevaba un estandarte en lo alto de una lanza larga. A Arya le pareció rojo, pero no habría podido asegurarlo en la oscuridad, entre tantos fuegos. Todo parecía rojo, negro o naranja. El fuego pasaba de una casa a otra. Arya vio cómo consumía un árbol, cómo las llamas se propagaban por las ramas hasta que pareció cubierto por una túnica viva de color naranja. Todos estaban ya despiertos y en las almenas, o tratando de controlar a los caballos aterrados. Oyó a Yoren gritar órdenes. Algo le dio en una pierna y al bajar la vista vio que la niña llorona se le había aferrado al tobillo. «¡Lárgate!», sacudió la pierna para liberarse. «¿Qué haces aquí arriba? ¡Ve a esconderte, idiota!». Empujó a la niña para que se fuera. Los jinetes se detuvieron ante las puertas. «¡Los de dentro!», gritó un caballero que llevaba un yelmo alto acabado en una púa. «¡Abrid en nombre del rey!». «¿De qué rey?», le gritó el viejo Reysen antes de que Woz pudiera taparle la boca. Yoren subió a las almenas junto a la puerta, con la descolorida capa negra atada a un bastón de madera. «Los de abajo», gritó. «Los de la ciudad se han marchado». «¿Y tú quién eres, viejo?», «Uno de los cobardes de Lord Beric».
replicó el caballero del yelmo rematado en una púa. «Si ese gordo idiota de toros está contigo, pregúntale si le gustan estos fuegos». «Aquí no hay nadie que se llame así», respondió Yoren, siempre a gritos. «Solo unos cuantos chicos para la guardia. No tenemos nada que ver con vuestra guerra». Alzó el cayado para que todos vieran el color de la capa. «Mirad esto, es negro, el negro de la guardia de la noche». «O el negro de la casa Dondarrion», dijo el hombre que llevaba el estandarte enemigo. Los colores se veían mejor en aquel momento, a la luz de la ciudad en llamas. Un león de oro sobre campo de gules. «El blasón de Lord Beric es un rayo de púrpura sobre campo de sable». De pronto, Arya recordó la mañana en que le había tirado una naranja a Sansa a la cara y le había manchado de zumo el estúpido vestido de seda color marfil. En el torneo había un señor menor procedente del sur. La estúpida de Jane, la amiga de su hermana, se había enamorado de él. Llevaba un rayo pintado en el escudo y su señor padre le había encomendado la misión de decapitar al hermano del perro. Parecía que había sucedido hace 1000 años y a otra persona diferente, con una vida diferente. A Arya Stark, la hija de la mano, no a Arry, el huérfano. ¿Cómo iba a conocer Arry a aquellos señores? ¿Acaso estás ciego? Yoren agitó su cayado de manera que la capa ondeara. ¿Ves algún rayo de mierda? De noche, todos los blasones parecen negros, señaló el caballero del yelmo de la púa. Abrid, si no queréis que os consideremos forajidos aliados con los enemigos del rey. Yoren escupió. ¿Quién es tu comandante? Yo. Los reflejos de las casas en llamas iluminaron la armadura de su caballo de guerra cuando los demás se apartaron para dejarle paso. Era un hombre fornido, con una mantícora pintada en el escudo y un adorno de volutas en la coraza. Lo miró a través del visor abierto del yelmo. Tenía el rostro blanco y porcino. Ser Amory Lorge, vasallo de Lord Tywin Lannister de Roca Casterley, la mano del rey. De Joffrey, el verdadero rey. Tenía una voz aguda y chillona. «Te ordeno en su nombre que abras estas puertas». La ciudad ardía en torno a ellos. El aire nocturno estaba lleno de humo y las brasas rojas arrastradas por el viento eran más numerosas que las estrellas. Yoren frunció el ceño. «No veo la razón. Haz lo que quieras con la ciudad, eso a mí no me importa, pero déjanos en paz, no somos tus enemigos». «Mira con los ojos», le habría querido gritar Arya al hombre de abajo. «¿No ven que no somos señores ni caballeros?», susurró. «No creo que eso les importe, Arry», susurró Gendry a sus espaldas. Entonces observó el rostro de Ser Amory tal como Syrio la había enseñado a observar, y comprendió que tenía razón. «Si no sois traidores, abrid las puertas», gritó Ser Amory. «Comprobaremos que decís la verdad y seguiremos nuestro camino». Yoren no dejaba de masticar hoja amarga. «Ya os lo he dicho, aquí no hay nadie más que nosotros, os doy mi palabra». «El cuervo nos da su palabra». El caballero del yelmo con la púa soltó una carcajada. «¿Te has perdido, viejo?», se burló uno de los lanceros. «El muro está mucho más al norte». «En nombre del rey Joffrey, te ordeno una vez más que abras las puertas para demostrar que le profesas lealtad», ordenó Ser Amory. Yoren meditó durante un largo momento, sin dejar de masticar. Luego escupió. «No. Como queráis. Desacatáis una orden del rey, de manera que os proclamáis rebeldes, con capas negras o sin ellas». «Aquí solo tengo a unos muchachos», le gritó Yoren. «Los muchachos y los ancianos mueren de la misma manera». Ser Amory alzó un puño con gesto lánguido, y una lanza salió volando desde las sombras iluminadas por los incendios, a su espalda. El objetivo debía de ser Yoren, pero fue a clavarse en Woth, que estaba detrás de él. La punta de la lanza le penetró por la garganta y le salió por la nuca, oscura y húmeda. Woth agarró el asta con ambas manos y cayó inerte de la pasarela. «Asaltad los muros y matadlos a todos», dijo Ser Amory con hastío. Volaron más lanzas. Arya tironeó de la túnica de pastel caliente hasta que consiguió que se agachara. Desde el exterior le llegó el sonido metálico de las armaduras, el roce de las espadas al salir de las vainas, los golpes de las lanzas contra los escudos, mezclados con maldiciones y con el retumbar de los cascos de los caballos al galope.
Una antorcha describió una parábola sobre sus cabezas y cayó al suelo de tierra del patio dejando un rastro de lenguas de fuego. «¡Espadas!», gritó Yoren. «¡Dispersaos! ¡Defended el muro! ¡Que no entren!». «Cos, Urreg, id a defender la poterna. Lomi, sácale esa lanza a Woz y ponte donde estaba él». A Pastel Caliente se le cayó la espada corta cuando la desenvainaba. Arya la recogió y se la puso en la mano. «No sé pelear con esto», dijo el muchacho, con los ojos desmesuradamente abiertos. «Es muy fácil», dijo Arya, pero la mentira murió en su garganta cuando una mano apareció por encima del parapeto. La vio a la luz de la ciudad en llamas, tan clara que fue como si el tiempo se detuviera. Los dedos eran cortos, encallecidos, con pelos negros como alambres debajo de los nudillos. La uña del pulgar estaba muy sucia. «El miedo hiere más que las espadas», recordó al ver aparecer tras la mano la parte superior de un yelmo. Descargó un golpe con todas sus fuerzas, y Aguja, acero forjado en castillo, mordió los dedos a la altura de los nudillos. «¡Invernalia!», gritó. La sangre brotó, los dedos volaron y el rostro cubierto por el yelmo desapareció tan deprisa como había aparecido. «¡Detrás de ti!», chilló Pastel Caliente. Arya se volvió. El segundo hombre era un barbudo sin casco. Llevaba el puñal entre los dientes para poder trepar con las dos manos. En el momento en que levantaba la pierna para saltar el parapeto, la niña le lanzó una estocada a los ojos. Aguja no llegó a tocarlo. Se tambaleó hacia atrás y cayó. «Ojalá aterrice de bruces y se corte la lengua». «¡Míranse a ellos, no a mí!», gritó a Pastel Caliente. La siguiente vez que un hombre intentó entrar por su parte del muro, el chico le lanzó tajos a las manos con su espada corta hasta que cayó. Ser Amori no disponía de escaleras, pero las murallas eran de piedra basta sin mortero, fáciles de escalar. Y los enemigos parecían no tener fin. Por cada uno que recibía los tajos, estocadas o empujones de Arya, otro aparecía por encima del muro. El caballero del yelmo acabado en punta llegó al baluarte, pero Yoren le echó el estandarte negro sobre la cabeza y mientras su adversario trataba de liberarse del trapo, le clavó el puñal a través de la armadura. Cada vez que Arya alzaba la vista, veía más antorchas surcar el cielo, dejando a su paso largas estelas de llamas que persistían en el fondo de sus ojos por mucho que parpadeara. Vio un estandarte rojo con un león dorado y se acordó de Joffrey. Habría dado cualquier cosa por tenerlo delante para clavarle a Aguja en el rostro burlón. 4 hombres atacaron la puerta con sus hachas, y Kos los abatió uno a uno con sus flechas. Dober luchó con otro en la pasarela hasta que lo derribó, y Lomi le aplastó la cabeza con una piedra antes de que pudiera levantarse. Celebró la victoria con aullidos de alegría hasta que vio el cuchillo clavado en el vientre de Dober y comprendió que él tampoco se volvería a levantar. Arya saltó sobre el cadáver de un muchacho que no sería mayor que Jon, al que habían cortado un brazo. Creía que no había sido ella, pero no estaba segura. Oyó como Kyle suplicaba clemencia justo antes de que un caballero con una avispa en el escudo le destrozara el rostro con una maza de púas. El olor a sangre y a humo lo impregnaba todo, mezclado con el del hierro y la orina, pero al cabo de un rato se fundían en un hedor único. No vio al hombre flaco que consiguió salvar el muro, pero cuando fue consciente de su presencia, cayó sobre él junto con Gendry y Pastel Caliente. La espada de Gendry le destrozó el yelmo y se lo arrancó. Era calvo y con cara de miedo, le faltaban algunos dientes y tenía hebras blancas en la barba, pero al mismo tiempo que sentía pena por él, lo estaba matando al grito de «¡Invernalia! ¡Invernalia!», mientras Pastel Caliente gritaba «¡Pastel Caliente!» junto a ella y lanzaba tajos al cuello huesudo del caído. Cuando el hombre flaco estuvo muerto, Gendry le quitó la espada y saltó al patio en busca de más rivales. Arya lo siguió con la mirada y vio por doquier sombras de acero, mientras las llamas arrancaban destellos de las espadas y las cotas de malla. Entonces se dio cuenta de que habían superado el muro o cruzado alguna porterna inadvertidamente. Saltó junto a Gendry y cayó tal como Sirio le había enseñado. La noche resonaba con el choque del acero contra el acero y los gritos de los heridos y los moribundos.
Arya titubeó un momento sin saber hacia dónde dirigirse. La muerte la rodeaba por todas partes. Y en aquel momento Yoren apareció junto a ella y la sacudió por los hombros. «Chico», le gritó a la cara, igual que gritaba siempre, «lárgate de aquí, se acabó, hemos perdido. Recoged todo lo que podáis vosotros dos y sacad a los otros chicos de aquí, venga». «¿Cómo?», preguntó Arya. «La trampilla», gritó Yoren, «debajo del granero». Y sin más se alejó, espada en mano, para seguir luchando. Arya agarró a Gendry por el brazo. «Ha dicho que nos marchemos», le gritó, «por el granero». Los ojos del toro reflejaban las llamas a través de las rendijas del yelmo. Asintió. Llamaron a gritos a Pastel Caliente para que bajara de la muralla, y encontraron a Lomi Manos Verdes tendido en el suelo y sangrando por una herida de lanza en la pantorrilla. También encontraron a Gerren, pero estaba muy mal herido y no se podía mover. Corrieron hacia el granero, y en aquel momento Arya vio a la niña llorona, en medio del caos, rodeada de humo y muerte. La agarró de la mano y la obligó a ponerse en pie mientras los demás se adelantaban. La niña no quería andar, ni siquiera cuando la abofeteó, de manera que Arya la tuvo que arrastrar con la mano derecha mientras esgrimía a aguja con la izquierda. Ante ella, la noche se había teñido de un rojo sombrío. «El granero está ardiendo», pensó. Una antorcha había caído sobre la paja, las llamas lamían las paredes y se oían los gritos de los animales atrapados en el interior. Pastel Caliente se asomó por la puerta. «¡Corre, Arry! Lomi ya ha salido. Si la cría no quiera venir, déjala». Arya, testaruda, la arrastró con más fuerza. Pastel Caliente desapareció de nuevo hacia el interior, pero Gendry corrió hacia ellas. El fuego arrancaba destellos del yelmo, tan pulido que los cuernos parecían tener un aura color naranja brillante. Se echó a la niña sollozante al hombro. «¡Corre!». Entrar en el granero era como adentrarse en un horno. El aire estaba lleno de humo y la pared posterior era una cortina de fuego del suelo al techo. Los caballos y los burros coceaban, relinchaban y se encabritaban. «Pobres animales», pensó Arya. En aquel momento vio el carramato y a los 3 hombres encadenados en el interior. Mordedor se debatía contra las cadenas, los grilletes se le habían clavado en las muñecas y la sangre le corría por los brazos. Rorge maldecía a gritos y pateaba la madera. «¡Chico!», la llamó Jaqen Hare. «¡Chico guapo!». La trampilla abierta estaba apenas a 1 o 2 codos, pero el fuego se extendía con rapidez, consumía la madera vieja y la paja seca a una velocidad que parecía increíble. Arya recordó el espantoso rostro quemado del perro. «El túnel es estrecho», gritó Gendry. «¿Cómo la vamos a sacar?». «A tirones», respondió Arya. «A empujones». «Chicos buenos, chicos guapos», los llamó Jaqen Hare entre toses. «¡Quitadme estas putas cadenas!», gritó Rorge. «Pasa tú primero», dijo Gendry sin hacerles caso. «Luego la niña, y después yo. Date prisa, hay un trecho largo». Arya recordó algo. «Después de cortar la leña, ¿dónde dejaste el hacha?». «Fuera, junto al refugio». Les echó un vistazo a los hombres encadenados. «Antes salvaría a los burros. No tenemos tiempo». «Llévatela», le gritó. «Sácala de aquí, corre». El fuego le golpeó la espalda con alas al rojo vivo cuando salió corriendo del granero. En el exterior, la temperatura fresca era una bendición, pero a su alrededor morían hombres y más hombres. Vio cómo Kos bajaba la espada en gesto de rendición, y vio cómo lo mataban allí mismo. Había humo por todas partes. De Yoren no se veía ni rastro, pero el hacha estaba donde Gendry la había dejado, junto al montón de leña que había al lado del refugio. Mientras la arrancaba del tronco al que estaba clavada, una mano enfundada en un guante de malla la agarró por el brazo. Arya se giró y asestó un hachazo contra las piernas de su atacante. No llegó a verle la cara, solo la sangre oscura que emanaba entre los eslabones de su loriga. Volver a entrar en el granero fue lo más difícil que había hecho en su vida. El humo salía por la puerta abierta como una serpiente negra, y se oían los gritos de los pobres animales atrapados en el interior, burros, caballos y hombres.
Se mordió el labio y cruzó la puerta a toda velocidad, encorvada para respirar mejor donde el humo no era tan denso. Había un burro atrapado en un círculo de fuego. El animal lanzaba rebuznos angustiados de pánico y dolor. Le llegó el hedor del pelo al quemarse. El techo había desaparecido y todavía caían trozos de madera en llamas junto con briznas de paja y heno. Arya se cubrió la nariz y la boca con una mano. El humo le impedía ver el carramoto, pero aún oía los gritos de Mordedor. Avanzó agachada hacia el sonido. Y de pronto se encontró delante de la enorme rueda. El carromato saltó literalmente, se movió un palmo cuando Mordedor volvió a tirar de las cadenas con fuerza brutal. Jaqen la vio, pero costaba mucho respirar y aún más hablar. Lanzó el hacha al interior del carromato. Rorge la cogió y la alzó sobre su cabeza, mientras por el rostro sin nariz le corrían regueros de sudor negro. Arya echó a correr entre toses. Oyó el ruido del acero contra la madera vieja del carromato, una vez y otra, hasta que la base se soltó con una explosión de astillas. Arya se lanzó al túnel de cabeza y cayó 2 varas. Se le llenó la boca de tierra, pero no le importó, hasta le supo bien. Era un sabor a barro, a gusanos, a vida. Bajo la tierra el aire era fresco y reinaba la oscuridad. Arriba no había más que sangre, llamas rojas, humo asfixiante y relinchos de caballos moribundos. Se movió el cinturón para que Aguja no la entorpeciera y empezó a reptar. Apenas había recorrido una docena de codos de túnel cuando oyó un sonido a sus espaldas como el rugido de una bestia monstruosa, y una nube de humo caliente y polvo negro le llegó con olor a infierno. Arya contuvo el aliento, se tiró de bruces al suelo del túnel y lloró. No habría sabido decir por quién. Y aquí termina este corto pero emocionante capítulo. Antes de despedirme, quisiera saber tu opinión acerca de los capítulos de este libro y de los otros que están por venir. Intento hacerlos cortos, ya que en muchos casos, escuchar un audiolibro de 2 o 3 horas puede ser para algunos muy agobiante. Por eso intento hacerlo como máximo 1 hora y media. Si crees que sería mejor capítulos más extensos, los cuales te parezcan bien 2 horas o más, házmelo saber, o por si el contrario, capítulos cortos son mejor para ti. Tu opinión la tendré en cuenta para seguir elaborando contenido de mejor calidad. No olvides darle al like y suscribirte, y también invitarte a que veas este y otros libros que tenemos para ti. Crónicas de Tinta, la historia continúa.